Nunca imaginé que ese día cambiaría mi vida para siempre. Estaba en casa, destrozado, literalmente, con un tobillo fracturado, confiando en que mi esposa y nuestros amigos más cercanos defenderían todo lo que habíamos construido juntos. En cambio, a solo unos cientos de kilómetros de distancia, estaban rompiendo todos los límites, destrozando cada promesa que alguna vez creímos inquebrantable. Se suponía que sería el viaje anual de verano con nuestro grupo tan unido después de 15 años juntos. Pero tuve que quedarme, sin poder caminar, medicado y vulnerable. Pensé que hacía lo correcto al alejarme, sin querer ser una carga. Pero esa confianza fue traicionada de la forma más cruel, a través de vídeos que me enviaron y confesiones del mismo amigo al que había llamado mi hermano. Esto no fue solo una aventura, fue una traición total, no solo por parte de mi esposa, sino también de las personas en las que más confiaba. Fue como un golpe de gracia en el corazón, sumiéndome en una espiral de ira, angustia y una lucha interna que jamás vi venir. Pensé que lo peor había pasado una vez que lo descubrí todo. Pero era solo el principio, un largo y angustioso viaje lleno de venganza, desamor y la lucha por recuperar mi identidad y dignidad. ¿Has experimentado alguna vez ese tipo de dolor? La ira, la desesperación, el conflicto entre aferrarse y soltar. Esta es mi historia. No es solo una historia de traición, sino una mirada cruda a la confianza, el perdón y la lucha por la libertad. Compartiré la historia completa, cómo me enteré, qué sucedió durante ese fatídico viaje y las emociones que casi me destrozaron. Quédense conmigo, esta historia les llegará al alma. Cuéntenme desde donde están viendo en los comentarios, me encantaría escuchar sus historias también. Empecemos. Quiero retroceder a una época que, a primera vista, parecía perfecta. Nuestra vida juntos, enmarcada por 15 años de amor, compromiso y crecimiento familiar. Yo tenía 36 años, mi esposa Chrissy 35, y teníamos una hija de 14 años, brillante y curiosa, llamada Cora. Vivíamos cómodamente en un barrio de clase media alta, rodeados de la rutina y la calidez con la que muchos sueñan. Pero bajo la superficie, ya se estaban formando grietas que yo aún no veía. Nuestros amigos más cercanos, Eric y Mike, también eran parte inseparable de nuestra historia. Eran como hermanos. Eric estaba casado con Emily, la mejor amiga de Chrissy. Éramos dos parejas entrelazadas, compartiendo vacaciones, secretos y risas. Durante años, cada verano, los cuatro nos escapábamos juntos, una tradición que nos reconfortaba el alma. Entonces llegó el verano que lo cambió todo. 3 días antes de nuestro viaje de este año, me rompí el tobillo. No fue un simple esguince, sino una fractura tan grave que me mantuvo sin poder soportar peso durante 16 semanas. El dolor era insoportable, pero lo que más me destrozó fue la impotencia, la forma en que mi cuerpo me traicionó apenas unas semanas antes del viaje. Medicada, cansada y temiendo ser un lastre para todos, tomé la desgarradora decisión de quedarme en casa. Chrissy insistió en quedarse conmigo, pero la convencí de lo contrario. Necesitaba un respiro, la diversión, la libertad. Creí que estaba protegiendo nuestro matrimonio al dejarla ir, un acto desinteresado nacido de la debilidad. No me di cuenta de que, al quedarme, estaba dando paso a una tormenta que desgarraba nuestros cimientos. Se suponía que esa semana sin mí no sería más que una escapada divertida con amigos. Pero pronto se convirtió en algo más oscuro, algo para lo que no estaba preparada. Mientras yacía en el sofá, cojeando entre el dolor y la frustración, nunca imaginé que los cálidos viajes en pareja que habíamos compartido se convertirían en el telón de fondo de una traición. Y no eran desconocidos, sino las personas en quienes más confiaba en el mundo, mi esposa y mis 2 mejores amigos. El silencio en la casa era ensordecedor. Ninguna llamada respondida. Ningún mensaje ignorado. Mi mente se llenaba de sombras, mi corazón apesadumbrado por una sospecha que no me atrevía a aceptar del todo. Pero debajo de eso, se arremolinaba una tormenta más profunda, una batalla interior entre la esperanza y la desesperación, el amor y la traición. Estaba atrapado en ese lugar imposible, donde quien debería ser mi compañero era potencialmente mi mayor adversario. Es difícil describir con palabras el momento en que la confianza se quiebra. En un momento, creía en mi matrimonio,
en nuestras amistades, al siguiente, todo lo que consideraba sagrado se derrumbaba bajo mis pies, y todo empezó con una mirada inocente a mi teléfono. Chrissy estaba de viaje con nuestros amigos Eric, Emily y Mike. Yo estaba en casa, herido, solo, intentando controlar el dolor y mantenerme en pie por Cora. Recuerdo estar revisando Snapchat y viendo la foto del perro que Chrissy me envió, solo un pequeño fragmento de normalidad, o eso creía. Entonces, mi pulgar se dirigió al mapa, y allí estaba, Mike, mi mejor amigo Mike, apareciendo justo donde estaba Chrissy. El corazón me dio un vuelco. ¿Por qué estaba Mike allí? Llamé, la inundé de llamadas y mensajes. Necesitaba respuestas, pero solo recibí silencio. Las llamadas parecían ecos en una habitación vacía. ¿Un malentendido? ¿Una coincidencia? Mi mente corría, buscando cualquier explicación para su presencia. Desesperada, llamé a Eric. Me contestó, pero el tono de su voz era indescifrable. Pregunté con cautela, ¿dónde están? ¿Dónde está Chrissy? Luego dijo lo que ningún marido quiere oír, no son solo Mike y Chrissy, es más complicado de lo que imaginas. Van a tener un trío. Y no es nada nuevo. Recuerdo sentir el mundo tambalearse, el entumecimiento me invadió como una ola. No fue solo una traición, fue una doble traición por parte de las personas en las que más confiaba. Mi esposa, mi mejor amigo, habían cruzado todos los límites que yo consideraba sagrados. Con la voz suave de Eric, pero llena de culpa, la verdad salió a la luz, esto no fue un error aislado. Había estado sucediendo. En los días siguientes, el eco de esa revelación me consumió. Rabia, confusión, amor destrozado, todo se enredaba en mi interior como una tormenta de la que no podía escapar. Quería gritar, romper cosas, hacer visible el dolor. Pero también era dolorosamente consciente de Cora al final del pasillo, asustada e insegura, presenciando a un padre que nunca había visto tan destrozado. El peso de mantener la compostura me aplastaba, obligándome a asumir un papel para el que no estaba preparada, protectora, a pesar de mi propio corazón herido. Eric se convirtió en una fuente inesperada de agonía y confesiones reticentes. Entre los arrebatos de ira y desesperación, aprendí sobre la dinámica del grupo, como Eric y Emily también estaban atrapados en una red de relaciones de la que nadie hablaba abiertamente. La historia se volvió más profunda, más oscura, el intercambio de parejas, las relaciones abiertas impulsadas por Emily, las líneas difusas que borraban todos los límites. Me preguntaba una y otra vez, ¿cómo llegué a esto? ¿Cómo se puede confiar después de una traición tan profunda por parte de quienes te juraron lealtad? No fue solo el dolor de la infidelidad, lidié con la traición a la amistad, la hermandad y la familia. Las noches que siguieron fueron una lucha interminable en mi mente, un tormento donde la esperanza luchaba contra la desesperanza. ¿Podría haber perdón alguna vez? ¿Podría reconstruirse la confianza? ¿O sería este el fin de todo lo bueno que creía tener? En medio de este caos interno, también pensé en Cora. ¿Cómo iba a protegerla de este mundo destrozado, mientras mis propios cimientos se derrumbaban bajo mis pies? El peso de la paternidad me obligó a desarrollar una resiliencia que desconocía, incluso mientras sentía que me derrumbaba. Y en medio de todo ese desamor, una pregunta ardía más que cualquier otra: ¿qué haría después? Tras la devastadora revelación, una de las verdades más difíciles de afrontar fue que no solo se había roto mi matrimonio, sino que todo el tejido de nuestras amistades más cercanas se desmoronaba ante mis ojos. Eric, Mike, Emily, Chrissy, ya no eran solo nombres o rostros en los que podía confiar ciegamente. En cambio, se convirtieron en dolorosos recordatorios de traición, engaño y lealtades fracturadas. Eric y Emily habían estado navegando en silencio por su propio y complicado camino mucho antes de nuestro viaje de verano. A puerta cerrada, su matrimonio se desmoronaba, sumido en frustraciones y necesidades insatisfechas. Emily insistió en una relación abierta, algo que nunca imaginé que nuestro grupo consideraría. Eric, cansado y con sentimientos encontrados, aceptó a regañadientes, con la esperanza de que este experimento salvara su matrimonio en crisis. Su plan original incluía a Chrissy y a mí en un intercambio de parejas. Pero cuando me rompí el tobillo y me quedé en casa, sin darme cuenta, di paso a que esta nueva y retorcida realidad se descontrolara.
En esos momentos, me di cuenta de que la traición era más profunda de lo que creía. No se trataba solo de infidelidad física, sino de intimidad, confianza y amistad, destrozadas a la vez. Mis mejores amigos, hermanos en todo menos en la sangre, habían abandonado los lazos sagrados que construimos en la universidad y después. ¿Cómo se reconcilia uno con amar a personas que te han abandonado con una indiferencia tan cruel? Día tras día, lidiaba con la tormenta conflictiva que sentía en mi interior. La ira estallaba con violencia, derribando los muros que intentaba desesperadamente mantener. El dolor llenaba cada respiración como una niebla asfixiante. Sin embargo, bajo la rabia, también había confusión, tristeza y una inquietante sensación de soledad. Recuerdo una desgarradora llamada nocturna con Eric. Lo que debía ser una conversación para aclarar las cosas rápidamente se convirtió en amargas discusiones, acusaciones veladas y momentos de dolor crudo y sin filtro. No hubo una respuesta fácil, ni un perdón rápido. Solo dos amigos destrozados, cada uno con sus propias cicatrices y arrepentimientos. Mientras tanto, las consecuencias se extendieron. Mike, antes la figura fraternal segura y encantadora, se convirtió en una sombra de lo que era, soltero, amargado y distante. Emily se volvió a casar rápidamente, aparentemente intentando enterrar el pasado bajo una nueva vida, mientras que Eric aceptó un traslado laboral lejos, alejándose física y emocionalmente del desastre. Chrissy, atrapada en la tormenta de culpa y deseo, oscilaba entre la esperanza de reconciliación y la atracción de una libertad recién descubierta. ¿Y yo? Me quedé solo para recoger los fragmentos de mi identidad entre las ruinas. Las fronteras entre la amistad, el amor, el odio y el dolor se difuminaron. Luché constantemente con preguntas para las que no encontraba respuesta. ¿Cómo reconstruir cuando todos en quienes confiabas han violado tus límites más sagrados? ¿Se pueden salvar las amistades rotas, o algunas traiciones son simplemente irreparables? Pero incluso mientras la desesperación me atenazaba, sentí un destello de algo más, una fuerza emergente que brotaba de lo más profundo de mi sufrimiento. Comprendí que este crisol podría ser la forma más dura de crecimiento, obligándome a enfrentar no solo el dolor de la traición, sino también la capacidad de perdonar, la resiliencia y la búsqueda de un nuevo camino. En este desierto emocional, cada personaje se enfrentó a sus propios demonios, Chrissy con la culpa y los celos, Eric con el arrepentimiento y la huida, Emily con la rebeldía y los nuevos comienzos, y Mike con la soledad. Sus decisiones reflejaban no solo sus defectos, sino también las complejas realidades del deseo humano y las relaciones rotas. Pero la pregunta seguía siendo, ¿qué camino elegiría en medio de los escombros? Cuando una traición hiere tan profundamente como la mía, el instinto de venganza puede parecer la única manera de recuperar el control de una vida repentinamente despojada. Tras las infidelidades de Chrissy, con los mismos hombres que consideraba mis aliados más cercanos, me encontré en una encrucijada entre la devastación y la rebeldía. Y no solo caí en la oscuridad, la abracé, sintiendo la cruda necesidad de venganza impulsando cada uno de mis movimientos. La propuesta que Chrissy hizo tras la tormenta inicial fue casi surrealista, una oferta de pase libre, 10, pase libre ilimitado para ver a otras personas mientras seguían casados. Una puerta abierta en más de un sentido, sumada a intentos de reconstruirse mediante terapia de pareja. Dijo que era su forma de enmendar las cosas, de equilibrar la balanza. Pero yo sabía que no era así. Era un intento desesperado de aferrarse a algo que ya se estaba desvaneciendo. Por dentro, me atormentaban emociones contradictorias, oleadas de dolor me atenazaban con fuerza, y luego una furia ardiente se encendía, exigiendo lo que se merecía. ¿Podría realmente perdonarla compartiéndola con otros? ¿O era esta mi oportunidad de contraatacar, de hacer que quienes me traicionaron sufrieran mi propia pena? Decidí tomarme el pase libre, pero bajo mis propios términos. No me estaba dejando llevar por la amargura, sino que expresaba mi tormento con el lenguaje que conocía. Poder, control y reivindicación de la dignidad, aunque me pareciera sórdido o mezquino. Contacté con Tiffany, una joven vibrante de 25 años que conocí en la clase de spinning de mi esposa. Chrissy la conocía de casualidad, nuestro pequeño mundo compartido de repente se sintió mucho más grande, oscuro y complejo. Nuestra primera noche juntos no fue solo física, sino también llena de tensión y dolor no expresado. Me propuse incluir a Chrissy emocionalmente, intentando, paradójicamente,
Conectar con esta tercera persona que se suponía representaba la división. Quería que Chrissy viera el precio, y quizás para mí, fue un frágil intento de salvar lo poco que quedaba de nosotras. Fue una retorcida danza de venganza disfrazada de intimidad. Luego estaba Sabrina, otra mujer que entró en mi vida por aquella época. La gerente de un restaurante cerca de mi trabajo, que ya había coqueteado conmigo. Le conté mi situación a medias, ocultando el desastre completo, pero dejándole entrever las grietas. A sus ojos, el hombre sin anillo de bodas parecía vulnerable, pero honesto. Con ella, la línea entre la venganza y la conexión genuina se difuminaba. Estas relaciones eran complicadas, agotadoras y dolorosas lecciones sobre cómo gestionar la confianza y la autoestima después de semejante traición. Mientras tanto, gestionar las consecuencias en casa era una batalla constante. Cora, mi hija, era el alma y el corazón por el que luchaba cada día. Le dije la verdad, no en detalle, sino en esencia, que sus padres habían cometido errores, que el amor era complejo e imperfecto. Creamos un acuerdo de custodia al 50%, un equilibrio frágil para protegerla de los estragos y mantener cierta normalidad en su mundo adolescente. El divorcio se prolongó, una lenta y dolorosa disolución de lo que había sido. Chrissy y yo estábamos enredados en este lío, oscilando entre el resentimiento y algún atisbo de añoranza. Una historia compartida demasiado fuerte para romperla en un instante. Cada cita en el tribunal y cada documento firmado era una nueva puñalada, pero también un paso hacia la libertad. Sin embargo, bajo todo esto, sentía un amargo crecimiento interior, una evolución dolorosa pero necesaria hacia la sanación y la autocomprensión. Estaba aprendiendo duras verdades sobre el amor, la confianza y los fantasmas que persisten mucho después de que se asiente el polvo. En estos días llenos de confusión, soledad y venganza, luché, a veces ahogándome en la amargura, a veces jadeando por la esperanza. La línea entre la retribución y la reconciliación se difuminaba, pero sabía que tenía que seguir adelante, sin importar cuán pesada fuera la carga. Tras años de desamor, traición y amargas peleas, la tormenta finalmente comenzó a amainar, dejando atrás un frágil panorama donde la esperanza podía crecer tímidamente. Fue en la graduación de mi hija Cora, un momento para celebrar nuevos comienzos, que Chrissy y yo nos cruzamos inesperadamente. La tensión era intensa, pero algo tácito surgió entre nosotras. Por primera vez en mucho tiempo, la risa y los recuerdos de una historia compartida volvieron a asomarse. Sin embargo, bajo ella, las viejas heridas aún latían. Le tendí la mano, vacilante pero curiosa, para invitarla a salir. El no inmediato de Chrissy me partió el corazón de nuevo, pero entonces me sorprendió, había una condición. Terapia. No cualquier terapia, sino una centrada en la no monogamia ética, ENM, un mundo que ninguna de las dos entendía del todo, pero ambas estábamos dispuestas a explorar. Nos sumergimos juntas, 6 meses de sesiones crudas y emotivas donde los muros construidos por la desconfianza y el dolor se fueron derrumbando poco a poco. El consejero se convirtió en mi guía a través de un laberinto de conversaciones introspectivas. Luché con emociones contradictorias, miedo a ser lastimada de nuevo, celos que me quemaban como ácido, pero una esperanza cautelosa floreció. Tal vez, solo tal vez, podríamos redefinir el amor y la confianza en nuestros propios términos. Chrissy también luchó sus propias batallas, enfrentó la culpa que aún persistía, confrontó la libertad que había experimentado y la equilibró con el deseo de reconstruir nuestra vida. Cada sesión trajo nuevas revelaciones, momentos de amarga honestidad, lágrimas, pequeñas victorias y reveses. Lo pusimos todo sobre la mesa, incluyendo la posibilidad de que ella explorara conexiones fuera de nuestro matrimonio mientras yo hacía lo mismo. Y aún así, seguíamos buscando cercanía y sanación dentro de nosotros. Cora observaba desde la barrera, lidiando con sus propios sentimientos. Una hija que presenciaba el intento de sus padres de reconciliarse, con un amor fracturado. Sus palabras me quedaron grabadas: es raro, pero quiero que ambos sean felices, por favor, sin detalles. Fue un conmovedor recordatorio de que, independientemente de lo que intentáramos construir, debía respetar el espacio y la seguridad emocional de la familia que una vez fuimos. El camino no ha sido lineal ni fácil. Ha habido momentos en los que los celos se han descontrolado, en los que las traiciones del pasado parecían insuperables y las dudas me han atormentado. Pero también ha habido momentos de verdadera conexión, vulnerabilidad y redescubrimiento.
Prueba de que incluso después de las heridas más profundas, la sanación es posible. Nuestro camino a seguir sigue siendo incierto, lleno de preguntas más que de respuestas. ¿Podrá un matrimonio sobrevivir a esta transformación radical? ¿Podemos despojarnos del dolor y forjar algo más fuerte y auténtico? Explorar el ENM se trata tanto de redefinirnos como de salvarnos. Hoy, aquí de pie, mirando en retrospectiva los escombros y la reconstrucción tentativa, me embarga una compleja mezcla de emociones, esperanza, miedo, arrepentimiento y una sabiduría forjada con esfuerzo. El futuro sigue siendo incierto, pero está en nuestras manos moldearlo, paso a paso, frágilmente. Cora, mi hija, ha sido el centro silencioso de esta tormenta y la luz que nos guía hacia adelante. Su perspectiva ha cambiado. De la adolescente confundida atrapada entre dos mundos fracturados a una joven que intenta comprenderlas contradicciones del amor. Cuando me dijo, es raro, pero quiero que ambos sean felices, por favor, sin detalles, dijo mucho sobre las heridas que se esconden bajo la superficie. Proteger su inocencia, su corazón, se ha convertido en una prioridad por encima de todo lo demás. Chrissy y yo transitamos un camino precario, a veces cerca, a veces emocionalmente distantes, pero compartimos la determinación de darle a esta relación fracturada una última oportunidad, sea cual sea. Explorar la no monogamia ética no es una solución mágica. Nos obliga a afrontar los celos, la confianza y la vulnerabilidad sin tapujos. Revela nuestros miedos y deseos más profundos, invitando tanto a la conexión como al conflicto. Más allá de lo personal, las consecuencias afectaron a todos los que nos rodeaban. Eric, distanciado por la distancia y el silencio; Emily, buscando nuevos comienzos lejos; Mike, sumido en la amargura y la soledad. Sus historias se entrelazan con las nuestras en un tapiz de traición, consecuencias y oportunidades perdidas. La confianza, una vez rota, deja cicatrices que se extienden mucho más allá de la herida original. Pero esto es lo que la vida me ha enseñado. El dolor y la traición no son el final de la historia. Son capítulos de una narrativa más larga sobre el crecimiento, el perdón y la fuerza para redefinir el significado de la familia y el amor. A veces, la sanación parece complicada. A veces se siente como dos pasos adelante y uno atrás. Pero avanzar es la única manera de salir de la oscuridad. Llevo profundamente grabadas las lecciones de la traición. Cuán frágil es la confianza, cuán vital es la honestidad y cuán poderoso puede ser el espíritu humano al enfrentarse a su propia fragilidad. He aprendido que la sanación no es lineal, que las personas cambian y que, a veces, amar significa tanto dejar ir como aferrarse. A medida que avanzamos por este camino incierto, no hay promesa de un final de cuento de hadas. Pero sí hay una promesa de seguir intentándolo. Por Cora, por nosotros mismos y por la posibilidad de que incluso los corazones rotos puedan recuperar el ritmo. Gracias por compartir este viaje conmigo. Si tienes una historia de dolor, traición o sanación, compártela en los comentarios. ¿Qué has aprendido sobre el perdón? ¿Sobre la confianza? ¿Sobre el amor después de una pérdida?